Era el 22 de diciembre del año 2023, día en el que sale la tan esperada actualización de uno de los mods de Friday Night Funkin' más populares, Mario's Madness. Ahora que el mod ha salido al público, los artistas y desarrolladores de este proyecto por fin pueden compartir en sus redes las cosas que han hecho, incluyendo Lucero Fly Freak, uno de los compositores del mod, el cual sube en su canal de YouTube todas las canciones que ha compuesto para este proyecto, incluyendo la canción protagonista de este video, Overdue. Actualmente Mario's Madness goza de una popularidad inmensa. Se volvió rápidamente uno de los mods más conocidos y queridos en la comunidad de FNF. Lamentablemente lo mismo no puede decirse de Overdue. En ese entonces era común el encontrar comentarios tanto en Twitter como YouTube, expresando opiniones negativas, criticando varios aspectos de la canción. Definitivamente hablar de Overdue era controversial en ese tiempo. ¿Pero realmente era una mala canción? ¿O era acaso una joya incomprendida, adelantada a su época? Es imposible negar que tiene algo diferente a otras canciones, pero ¿qué es? ¿Qué tiene de diferente esta canción y qué la hace tan especial? ¿Por qué fue creada así en primer lugar? ¿Y cómo podemos como compositores lograr algo similar? ¿Y por qué fue tan odiada en ese entonces? ¿Era mala realmente? ¿O acaso las críticas eran solo opiniones de gente que no comprendía en su totalidad la canción? En este video me reté a mí mismo a analizar cada detalle de esta canción con el objetivo de comprenderla mejor y enseñar algunas cosas sobre composición musical y teoría en el proceso. Todo para demostrar de una vez por todas que Overdue es mucho más de lo que aparenta a primera vista. Sin más dilación, empecemos de una vez con nuestro análisis. Para empezar a entender esta canción tenemos que dar un poco de contexto sobre el mod. No te preocupes, no voy a explicar toda la historia de Mario's Madness, solo lo que sea relevante para entender Overdue. En este mod, Boyfriend y Girlfriend, personajes principales de Friday Night Funkin', son absorbidos dentro de una consola Super Nintendo por un Mario malvado, obligándolos a aventurarse a un mundo de pesadillas en donde deben enfrentarse a un sinfín de criaturas horribles como un Mario asesino, un Mario caníbal, un Mario reggaetonero o un Mario Chris Pratt. Mientras exploran este infierno, Pico, otro personaje importante de Friday Night Funkin', es abducido también, terminando en un bosque extraño y solitario en donde se topa con un amigo del Mario Madness, un Luigi al que le gusta cantar de espaldas y que parece que no le dará daño. Una vez termina esta cinemática, damos inicio a la canción. Lo primero que uno nota es lo bien hecha que está la voz de Luigi. Siempre es un reto hacer voces para una canción de FNF. No solo tienes que hacer que suene lo suficientemente natural para que se siente como que alguien está cantando, sino que también tienes que hacer que la voz le quede al personaje. Luigi de Overdue definitivamente cumple con ambos aspectos bastante bien. Tome nota de esta melodía que suena porque luego volveremos a escucharla. La voz de Pico, por otro lado, es un tipo de voz que la comunidad ha catalogado como atonal. Se conforman de sonidos, onomatopeyas y sílabas que son, pues, atonales. Esta es una característica que ha tenido Pico desde su primera aparición en Friday Night Funkin', claramente como una forma de imitar al hip hop y el rap, donde el interés está más en la cadencia y el ritmo, más que en la entonación de las palabras recitadas. En Overdue es la misma historia. Pico repite los mismos patrones rítmicos que tienen las melodías de la voz del Luigi, algo que se hace mucho más notorio cuando pones una voz sobre la otra. Otra cosa que notamos es ese estilo retro que tiene. Esto debido al uso de instrumentos y efectos sintetizados que imitan el estilo tan característico de los videojuegos antiguos.
En ese entonces utilizaban chips de sonido dentro de la propia consola para generar música en tiempo real, dando como resultado sonidos que sonaban un poco artificiales, pero al mismo tiempo juguetones, adjetivo que describe bastante esta sección. Es hora de hablar de la armonía. En esta intro Overdue no hace nada fuera de lo común. Está en la tonalidad de Fa menor y utiliza una progresión bastante común, usando el primero, el sexto y el quinto acorde, agregando la cuarta en la repetición. Con esta intro da la impresión de que esta va a ser una canción divertida. No llega todavía a ser demasiado tenebrosa o siniestra, pero sí suena un poco pícara y maliciosa, al punto que es posible que esta sección te deje la sensación de que algo malo está por pasar. Y en efecto, algo sucede. Esta transformación cambia por completo toda la canción. La voz de Luigi, antes suave y poco rasgada, es ahora más áspera y distorsionada. Los instrumentos sintetizados dejan de ser el centro de atención, siendo ahora reemplazados por varios instrumentos realistas, los cuales he separado en dos categorías. La primera de ellas siendo el rock. A la canción se le agregan dos baterías pesadas que a partir de ahora van a ser los elementos más resaltantes de toda la percusión, con un sonido imponente y pesado. También se agrega una guitarra eléctrica, la cual estará presente en el resto de la canción como base para el resto del instrumental. La siguiente categoría es la orquesta, completa con un piano que va a aportar un poco de armonía y melodía, un violonchelo que al igual que las guitarras van a servir como base, una sección de cuerdas que hacen que se sienta un poco más dinámica la instrumental, flautas que le agregan un poco más de melodía y otros elementos más. Los elementos retro no se van por completo, siguen presentes, solo que ahora están acompañando de fondo. Ahora ya se empieza a notar un poco más el horror en la canción, y todo esto es gracias a la nueva tonalidad. Al principio parece que la canción sigue en Fa menor luego de la transformación, pero no es así. Ahora Overdue está en la tonalidad de Fa frigio, y me encantaría explicar esta escala con bastante detalle, pero no quiero que este video dure más de una hora, así que voy a simplificar un poquito la explicación. La escala frigia es una de las 7 escalas modales, siendo estas jónica, conocida como la escala mayor, dórica, frigia, lidia, mixolidia, eólica, conocida como la escala menor, y locria. Cada una de estas escalas se forma de manera distinta, tienen patrones diferentes, con armonías diferentes, dándoles a cada una un sonido único y característico. Si te interesa saber más a detalle sobre el tema, hay un par de videos de Jaime Altozano que explican este tema mejor de lo que yo podría. Ambos links están en la descripción del video para que los veas luego de terminar este. Volviendo a Overdue, lo que tienes que saber es que la escala frigia suele ser más oscura que las otras escalas modales, algo que le queda como anillo al dedo a esta sección. Las notas en las voces y en los distintos instrumentos corresponden a la escala frigia, razón por la cual esta canción empieza a sonar un poco más turbia que antes. Y eso que esto es solo el principio.
Sutilmente en el instrumental se incorpora un coro similar al de un ritual, agregando un toque religioso a esta obra. También quiero resaltar esta arpa y esta flauta, pues ambas hacen que esta sección se sienta inquieta y perturbadora. Además, los instrumentos sintetizados regresan para reforzar aún más esa vibra espeluznante. La tonalidad, como habrán notado, vuelve a cambiar. Pasamos a Si menor, más o menos. Los primeros dos acordes usados sí pertenecen a la escala de Si menor, siendo estos el acorde de Si menor y su quinta, Fa sostenido mayor. Pero luego tenemos la inclusión del acorde de Do aumentado, el cual no es parte de Si menor. De hecho, son pocas las veces que he visto un acorde aumentado siendo usado en una canción. Es un acorde raro, muy poco usado, con un sonido muy característico, que funciona de maravilla para agregar tensión, tal como escuchamos en Overdue. Pero esta no es la única forma de generar tensión, como vamos a escuchar en la siguiente sección. De un momento a otro pasamos de una de las secciones más completas y complejas a una de las más sencillas. Pero esto no significa que la canción deja de ser perturbadora. Al contrario, esta es posiblemente de las secciones más estremecedoras de The Overdue, debido precisamente a la falta de instrumentos y la poca música que suena. La poca música del instrumental deja que la voz de Luigi se haga más presente e imponga más con su sonido desgarrador y distorsionado. Hay varias pausas en la melodía que hacen que suene entrecortado y un poco incómodo de escuchar. Fácilmente se pudieron alargar las notas para llenar estos huecos, pero le quitaría cierto peso a esta sección. Por otro lado, Pico. Pico. Ahí está, repitiendo lo mismo que Luigi, más o menos. Ok, es hora de hablar de la voz de Pico. El uso de la voz de Pico en esta canción ha sido bastante criticado, con muchos comentando que es prácticamente un copia y pega de la voz de Luigi. Definitivamente tiene un ritmo similar, pero te aseguro que esto es más que un simple copia y pega. Para demostrar esto, vamos a usar esta recreación en FL Studio de las voces de Overdue, hecho por Ivory Muse 1. Ivory Muse 1, no sé cómo se pronuncia. En él podemos ver cómo, a pesar de tener un ritmo similar, los patrones de la voz de Pico no tienen nada que ver con los de Luigi. Y si fueran simplemente copiadas y pegadas, notaríamos algunos problemas al instante. Algunos sonidos son demasiado cortos, las frases terminan con sonidos raros y a veces se sienten inconclusas. La verdad es que trabajar con atonales es difícil. Se tienen que elegir los sonidos correctos para que suene placentero y no se sienta fuera de lugar. Pico pudo haber sido más variado rítmicamente, pero no está mal implementado en Overdue.
y funciona bien en la canción. Con esto aclarado, sigamos escuchando. No sabía qué decir de esta sección hasta que alguien me hizo notar cómo las voces hacen referencia a una de las composiciones más icónicas de Super Mario Bros. 3. El cual es un detalle increíble. Me encanta la forma en la que fue implementada esta melodía en la canción para que suene amenazante y oscura. Ahora está en do menor. Y bueno, comparado con otras secciones, aquí no hay ninguna escala extraña, ni ningún acorde fuera de lugar, por lo que no llega a sentirse tan oscura como otras secciones. Tampoco hay mucho que destacar del lado instrumental. Es un poco más de lo mismo que ya hemos escuchado antes en las otras secciones. Prepárense porque las cosas están por cambiar, empezando por un cambio de tonalidad a mi bemol menor. Aquí los instrumentos sintetizados vuelven a ser el centro de atención en el instrumental, trayendo de nuevo esa sensación juguetona a la canción. La orquesta desaparece parcialmente, pero sigue ahí. Si afinas bien el oído, es posible escuchar algunas cosas interesantes del piano, con sonidos que se descoran un poquito y difieren un poco de la tonalidad. Otra cosa que notar aquí es que tenemos el ansiado regreso de la intro, con ciertas modificaciones y variaciones para que todo suene un poco más imponente. Todo esto nos lleva a una de las secciones más interesantes de la canción. Como habrás notado, la vibra de Overdue ha cambiado por completo. Ahora ya no se siente amenazante, no expresa nada perturbador o siniestro. En cambio ahora Overdue suena triste y melancólico, como si la propia canción estuviera rogando por un poco de piedad y comprensión. El instrumental se apaga de nuevo, dejando tan solo el piano y un solo violín, haciendo que uno se sienta un poco aislado y solitario.
esta vez Pico no está solo. Mario se manifiesta en la canción para complementar a Pico con un poco de melodía. Siento que esta inclusión es bastante necesaria para esta sección. Sin Mario, la parte de Pico pierde un poquito de sentimiento. Esta sección usa una de mis cadencias favoritas, la cadencia andaluza. Esta usa el primer acorde, seguido del acorde de séptima, de sexta y de quinta. Y este tiene un sentimiento medio nostálgico, lo que explica por qué ahora suena un poco más triste y melancólica que antes. Pero la calma no va a durar mucho, porque finalmente, ahora hemos llegado al clímax de la canción. Modulando una última vez para terminar en Fa sostenido menor. Utiliza una progresión bastante inspiradora, que al mismo tiempo se asemeja a la progresión usada en la intro de la canción. Prácticamente todos los instrumentos se aceleran en esta última sección, siendo el cambio más notorio en la percusión. Ahora, ¿recuerdan cuando dije que solo había una guitarra eléctrica? Pues era mentira, tenemos dos, solo que la segunda guitarra no se hacía presente sino hasta el final de la canción, reemplazando al coro con un increíble solo de guitarra. En esta última sección, la voz de Luigi tiene un efecto bien interesante que duplica su propia voz para darle un poco más de presencia y llenar un poco más el espacio. Sin embargo, lo más resaltante aquí es Pico. Hasta ahora, Luigi ha dominado esta canción en su totalidad. Su voz ha sido la más presente, mientras que Pico se limitaba a repetir sin mucha presencia ni independencia. Sin embargo, ahora la historia cambia. La voz de Pico se vuelve el enfoque principal de la canción. Ahora ya no repite tanto los patrones de Luigi, teniendo incluso su propio solo al final. Hemos pasado por mucho. Tuvimos secciones juguetonas, otras más perturbadoras, e incluso tuvimos una reunión familiar medio amarga y melancólica. Es una canción cargada de emociones, posiblemente hace que uno se sienta un poco incómodo, desconcertado o incluso triste. Pero no ha sido en vano. El haber tenido que pasar por todo esto hace que esta última sección cargue aún más peso y sea aún más épica, como si después de tanto sufrimiento finalmente estuviéramos cerca de la recta final. Te pide a gritos que tengas esperanza, asegurándote de que tan solo falta un último esfuerzo para salir victoriosos. Y efectivamente, eso es lo que obtenemos al final, terminando esta canción con todo.
Ya hemos escuchado con detenimiento, hemos identificado los elementos de esta canción y explicado cómo cada uno aporta de manera diferente. Hemos aprendido un poco de composición musical. Hemos incluso dado explicaciones para algunas de las críticas que se tenían de esta canción. Pero no estoy satisfecho aún. Yo pensé que al terminar este análisis resolvería todas mis dudas, pero lo único que hizo fue aumentar más mi curiosidad. Tengo ganas de saber más acerca del proceso creativo detrás de Overdue, los motivos por los que fue hecha de esta manera, la historia detrás de su creación y más. Pero no había nadie que pudiera darme respuestas. O bueno, supongo que si alguien puede resolver mis dudas es Friedrich, el compositor principal de Overdue, pero no es como si pudiera simplemente escribirle y pedirle que responda algunas preguntas, o sí. Right, can you speak just to make sure it's working? Yeah. Yeah, I think yeah, it is. I think it is. Yep. Lo que van a escuchar a continuación ha sido la entrevista que tuve con Friedrich, uno de los compositores del equipo de Marius Madness, creador de Overdue y muchas otras canciones más en la comunidad de Friday Night Funkin'. Pero ¿por qué no dejamos que él mismo se presente? I'm Friedrich. I've been producing music for 5 years, and I've been in the FNF community for about 4 years. I've still been doing music, and I still love doing it. Great. Yeah, I noticed you've had like quite a history with Friday Night Funkin' already. Like, I just recently found out that you did that Triple Trouble Nintendo mix. That video is pretty old. I don't know if I'm still proud of it or not, but it did spawn off a Mario mix. Yeah, I mean everyone on their channels has at least one Triple Trouble cover. Like, I think it's mandatory if you're a Friday Night Funkin' fan. So now on the topic of Overdue, it's been already a year since that came out. How do you feel about this song nowadays? Overdue. I'm not quite sure that I'm proud of Overdue V3 as of now, since I have been remaking Overdue from the ground up for Mario's Madness. I'm just also not quite proud of it, since it's a song that I started about 3 years ago at this point. I started Overdue on November 2022. Did you play the original for the song to make the song? Like, did you play like the original ROM hack? I think it is. I didn't even play it. I just watched videos about it because I didn't really feel like playing the entire game just to see Scary Luigi. But there was some like previous research of that before. So I did watch videos. I did research it. Specifically, what was your goal with this song specifically? Because it's very different from other of the songs you've worked on, at least for Mario Madness. When I create a song, I try to first think about how this character looks, how this character acts, what the story is about this character. So I try to make a first draft that kind of just fits that character and what they're coming from. So when I first made the Overdue draft, I was thinking, Too Late is like an emotional story about this illusion haunting Mario because he accidentally pushed his brother into the lava, and now it's just his illusions haunting him. Maybe I should just make this song like menacing, a bit off-key. Like, it didn't have a specific key that it was going to go into. I just really did what chord progression would sound eerie, off-putting, horrifying. Yeah, and people state that Overdue is off-key or this and that. That was sort of the goal of Overdue V3. So you mentioned also that Sandy worked on this song. So how much of the song would you actually say is from you, and how much would you say is from Sandy?
I would say it's about 50-50. I worked on the majority of instrumentation and mixing. Sandy did like about 70% of the structure. He did the final section, he did the intro. He did some of the more harmonic parts that aren't just me messing around trying to make it sound creepy. Let me show you. Oh, Fryfreak procedió a darme un vistazo exclusivo del FLP oficial de Overdue, el cual no estoy seguro si puedo mostrar en este video. Me confirmó qué partes fueron hechas por él y cuáles por Sandy, el otro compositor de Overdue. Información que me pareció bastante interesante. Aprovecho la oportunidad para avisarles que el 1 de marzo Fryfreak va a hacer un directo en su canal mostrando varios FLP de Marius Madness y otros proyectos. Si pueden, por favor, vayan a verlo y díganle algo bonito. Con eso dicho, sigamos con la entrevista. so there's this video you've made about all the things you've done for Marius Madness. I noticed a lot of that has to do with both the instrumentation and chords. I do recall seeing one tweet you made when you called those two aspects like your two biggest strengths as a musician. Chords just come to me. I really like voicing chords. There's like really specific like chord voicing where I like do 2 notes besides each other and then just build from that. And instrumentation, I have like a lot of like sound sets, sound fonts, instruments, VSTs, samples. I like to mess around with like a lot of that because I really want a song to sound a specific way. And so I just really like experimenting with sounds and how those sounds interact with each other. There's also this other version of Overdue, not affiliated with the mod, not affiliated with like Marius Madness. It's just, you probably have heard of that one. Yes, I'm aware of Overdue Retake by Nifrig. In my opinion, I think Overdue Retake takes more of the adventure part of Overdue, and then Overdue V3 takes more of the horror approach on how this scary big monster is trying to get Pico. I do like Nifrig's direction with it. I do like where he went with it. The only criticism I really have is like the mixing and instrumentation is a bit lacking, but if that's modified and tweaked a bit, I feel like it could be like a good alternative to Overdue. If you don't like Overdue's like change of keys, random stuff, and horror stuff, you could just listen to Retake. You try to you're starting to make some original stuff nowadays, or trying to part a bit from Friday Night Funkin'. So, what is next for you? And What is next? I'm currently making music for a Roblox game. I have plans to make Vocaloid music in the future. So that is really what to expect from me so far. After Madness is over, I'm not really doing any FNF stuff for quite a long time. is there anything like you wish to say, or wish to promote, maybe? People everywhere, y'all know where to find my socials. At Fryfreak everywhere. Any tips for any upcoming musicians, maybe from Friday Night Funkin', or maybe just for other games? If you're making something that you think sounds like absolute dog, don't delete it. Keep it there. That is part of the process of making music. You gotta sound bad to sound good. You gotta get through that process. Don't ever give up. Es hora de responder la pregunta. ¿Es Overdue una mala canción? No, claro que no. Solamente tienes que escucharla con la mente abierta. El horror es un tema bastante popular en la comunidad de FNF, pero son pocas las canciones que se atreven a experimentar tanto como lo hace Overdue, como ya hemos visto a detalle en el análisis y la entrevista. Entiendo que Overdue puede no ser del agrado de todos, debido al constante cambio de tonalidad que tiene, o algunas de las secciones que llegan incluso a ser un poco incómodas de escuchar.
Pero hay que entender que ese era el objetivo de la canción, el infundir miedo, que uno se sintiera raro o que parezca fuera de lugar. No es perfecta, pero Overdue no está mal hecha. Definitivamente no se siente que haya desperdiciado su potencial en absoluto. Como dijo Fry Freak, si esta versión no te gusta, Overdue Retake de Nifir Hirix es una excelente alternativa con un enfoque distinto al de la versión oficial, que deja el lado perturbador de lado y se basa más en la intro y el clímax de la canción, siendo así una versión más emocionante y un poco más placentera de escuchar. Me alegra decir que actualmente la reputación de Overdue V3 está mejorando bastante, pero definitivamente no se merecía todo el maltrato que se le dio en un inicio. Lo mencioné brevemente en la intro de este video, sin darle mucha importancia, pero este fue un tema mucho más serio en su momento. Decían de todo sobre esta canción, algunos de manera bastante agresiva. En fin, la mayoría de estas críticas eran realmente opiniones de gente que no entendía qué hacía especial esta canción y que no se esforzaban por indagar más. Lo único que hacían era minimizar el esfuerzo puesto detrás de su creación, y Fry Freak es consciente de estos comentarios. Overdue always had its fans, of course, since the beginning, but I do remember seeing that a lot of people at first were like responding negatively to it. Well, for me, sometimes it was blown out of proportion. I didn't really like how some people just said, "Oh, this song is shit." They don't really give any, like, solid criticism. They don't give any, like, positives to this song either. I don't know. If you're going to, like, go, like, so hard on a song to where people say that it sounds like shit, give actual pointers on what to improve in the track, not just, like, bashing it and then bashing it and then bashing it. Because that will also affect the artist, too. That will also affect their mental health, too. Many people, I think, kind of forget that there is an actual person composing this. It doesn't come out of nowhere, the song. Like, it's something that you put a lot of effort in. Sandy, like, work on it as well. I guess sometimes people just forget that there are actual people behind the mods they're playing. Yes, they think we're just machines just to work on mods and that's it. Unos días después de hacer la entrevista, Fry Freak publicó un teaser de Overdue V4 y pensé que este video estaría incompleto si no mencionaba algo sobre esto. Suena bastante bien, definitivamente se nota una gran diferencia, casi como si fuera una canción completamente diferente. Aún es muy pronto para decir algo de esta canción, pues lo que ha salido es un teaser y prefiero esperar a que salga la canción completa para dar mis opiniones de esta versión. Pero no me sorprendería que esta termine centrándose menos en el lado siniestro como resultado de todo el odio que recibió en su momento la versión 3, lo cual es una pena. Y me encantaría decir que desde el caso de Overdue hemos mejorado y que ahora hay más respeto por los artistas de la comunidad, pero lamentablemente no es así. Incluso a día de hoy tenemos mods que, al igual de Overdue, son fuertemente criticados y odiados por ningún motivo, por gente que no comprende el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, llegando incluso al punto de alejar a varios artistas talentosos de la comunidad. No hay problema en criticar o dar tus opiniones acerca de una canción o de un proyecto. Lo que digo es que no tiene por qué ser de mala manera. Recuerda ser respetuoso al expresar tu opinión, porque estos mods no salen de la nada. Son hechos por personas con sentimientos, como tú y como yo, que ponen esfuerzo y dedicación para hacer los mods que juegas a diario. Friday Night Funkin' es un juego que no debería seguir vivo actualmente, pero sin embargo sigue presente en el internet hasta el día de hoy. Y todo esto es gracias a la comunidad, a los cientos de miles de artistas que por pura pasión se toman el tiempo de hacer mods para este simple juego de ritmo, la mayoría de veces sin recibir nada a cambio. Empecé a hacer este video para defender a Overdue, para entender qué lo hacía tan especial y explicar por qué merecía más reconocimiento del que se le da. Ahora sé que era el compositor el que hizo que esta canción fuera especial, pues fue su esfuerzo y dedicación y su creatividad la que moldearon esta canción en lo que es. Ya sea que te guste o no esta canción, está bien. Mi objetivo no es que te guste Overdue. Solamente espero que tu apreciación por esta canción y por el compositor haya mejorado, aunque sea un poco.
y que ahora tu perspectiva sobre el esfuerzo que dan los artistas de nuestra comunidad para mantener el juego vivo haya cambiado para bien. De hecho, déjame mostrar mi aprecio por Fryfic en este mismo momento. Hace poco anunció que el archivo FLP oficial de Overdue ya estaba a la venta, así que déjame ir a su página de Ko-fi para ir a apoyarlo directamente con mi propio dinero. Hey, espero que te haya gustado el video. Este es el primer video análisis que hago en este canal, y si veo que recibe suficiente apoyo, posiblemente decida hacer más videos de este estilo. Actualmente el canal tiene 2000 suscriptores, pero estoy seguro de que con tu suscripción podremos llegar a los 2001 suscriptores antes de que acabe el año. O mejor aún, puedes unirte al servidor de Discord que creé el año pasado y actualmente tiene como 5 miembros. Links en la descripción. Para que converses con otros y compartas tus propias canciones con la comunidad. No olviden seguir a Flight Freak. Bueno, eso sería todo por hoy. Chao. Al principio uno puede pensar que... ¡Ay, el avión! Ya, pasa. Ya, pasa. Ya se va. Ya se fue.